séptimo programa de Dioses, tercero de este año 2022, y tras el calor que pasé al meterme en la fragua de Vulcano en el programa anterior, hoy he venido al bosque, en plena naturaleza, con su lago, sus animalejos, sus árboles, para hablarte de la diosa del Carcaj, la del vestido remangado, Diana, la cazadora. Te doy la bienvenida a Cuaderno. No de dioses. Me voy a mi casa porque Diana no está de humor. Cuaderno de dioses, cuaderno de dioses, cuaderno de dioses, cuaderno de dioses. De milagro me he salvado. Pues nada, tocará pasar calor en casa. Hoy vamos a hablar de la diosa Diana y de su culto. Un culto que te va a sorprender porque incluye elementos de Battle Royale que no te vas a ver venir en absoluto. Pero empecemos por el principio. El culto a Diana es muy antiguo y es previo a la asimilación griega. Los 7 dioses que llevamos repasados ya existían antes de adquirir todos los atributos griegos. A ver si así poco a poco vamos aclarando el mito de que los romanos no tenían nada hasta que cogieron a los dioses griegos, hicieron copy-paste y punto. Es una diosa aparentemente de origen sabino, según nos cuenta Varrón, introducida en Roma por Tito Tacio y que era diosa de la naturaleza, y he leído también que se la asoció desde muy pronto con la luna. De ahí que después haya una identificación rara con la Artemisa griega, pero también con Selene, una diosa virgen, pura, anti-lascivia, anti todo lo que pudiera representar Venus. Es más, castigaba sin ningún tipo de piedad a aquel que intentara pasarse de la raya, como le pasó al pobre Acteón. Acteón era un cazador bastante hábil, y un día, mientras estaba por los bosques cercanos a la ciudad de Orcómeno, se encontró con Diana, pero se la encontró desnuda, bañándose en compañía de las ninfas. El chaval se quedó mirándola, fascinado por su belleza, y la diosa le pilló. Le pilló, y según leemos en las Metamorfosis de Ovidio, como castigo por profanar su cuerpo con la mirada, le lanzó agua a la cara, diciéndole: «Ahora, si es que puedes, te permito que digas que me has visto desnuda». El cazador Acteón tenía fama de ser muy parlanchín, pero de repente se encontró con que no podía hablar, y poco a poco se empezó a transformar en un ciervo. Pero según nos cuenta el relato, la transformación no mermó su raciocinio. Seguía siendo él, era consciente, pero no podía hablar, solo podía lanzar gritos, gemidos, y solo se dio cuenta de que era un ciervo tras ver su reflejo en el agua. Lo transformó en ciervo y además envió a los propios perros del cazador para que se lo comieran. Hay otra versión que dice que lo que pasó realmente es que Acteón iba de listo y Diana dijo: «Sí, pues vas a pillar», y lo transformó en ciervo por eso. Esta historia sirve de ejemplo para situar a la diosa. Diosa de la naturaleza, sí, de la danza, tal, sí. Pero no estaba para tonterías. Era de carácter arisco, feroz. Era como la propia naturaleza salvaje, y reinaba sobre las fieras y sobre los lugares apartados, aunque también tenía su cara amable. A Diana le gustaba bailar con sus ninfas y con las gracias, y también protegía los partos y el crecimiento de los niños. Las mujeres ofrecían a Diana los bucles de su cabellera y guirnaldas de flores antes del matrimonio. Diana es una diosa que se asoció muy pronto con la Artemis griega, ya que había en la zona de Italia un buen caldo de cultivo, y los etruscos, por ejemplo, ya tenían una diosa de nombre parecido, Artume, diosa de los bosques, de la naturaleza, pero también de la noche, la luna y la muerte. Quizá de esta Artume viene la identificación de Diana Artemis con Selene. Es esa temprana identificación con la Artemis griega la que nos impide conocer con seguridad su carácter originario. En Roma tenía varios templos, y el más famoso era el del Aventino, cuya construcción se atribuía a Servio Tulio, pero el más famoso no estaba en Roma. El santuario más famoso era el que estaba en el bosque de Aricia, donde se la veneraba como Diana Nemorensis o Diana Ariquina. Y este santuario tiene una historia tremenda. Esta Diana Nemorensis o Diana de Nemi es la que se fundió con Artemisa. El santuario estaba en una de las orillas del lago Nemi, al pie de los montes albanos, situado en una zona muy importante para la historia arcaica romana. Hay un montón de leyendas acerca del origen del culto de esta Diana de Nemi. Por ejemplo, se decía que realmente era la Artemis de Táuride, que fue llevada a Italia por Orestes antes de participar en el pasapalabra, al escapar tras matar a Zoas, rey de Táurica.
por esa zona estaba el bosque de Aricia, y por eso quizá también la encuentres como Diana de Aricia. En ese bosque había otras dos divinidades, Egeria, ninfa acuática y ayudante de Diana, y Virbio, un genius que también formaba parte del séquito de la diosa. Lo que realmente nos interesa del culto de la Diana de Nemi, el factor Battle Royale, el factor Dark Souls, es su sacerdote, el llamado Rex Nemorensis, según leemos en Suetonio, también conocido como Rey de los Bosques. Este sacerdote oficiaba el culto según la costumbre de la Artemis de Táuride, de la que se decía que gustaba de los sacrificios humanos. Pero en este caso, el sacrificado era el propio Rey de los Bosques, el propio sacerdote, a manos de quien quisiera ocupar su puesto. Sí, has oído bien. Quien quisiera optar a ser sacerdote del culto de la Diana de Nemi debía matar al sacerdote en activo arrancando una rama de un determinado árbol y golpeándolo con ella hasta matarlo. El único requisito, según encontramos en las fuentes, es que debía ser un esclavo fugitivo o un malhechor, como si se debiera seguir la historia de Orestes. Esta costumbre se mantuvo hasta por lo menos la época de los antoninos, y en Suetonio, cuando nos habla de la vida de Calígula, encontramos una referencia a esto. De entre las 1001 salvajadas que nos cuenta Suetonio sobre Calígula, nos dice que consideró que el sacerdote de Nemi ya llevaba muchos años en posesión de su cargo, así que sobornó a alguien para que lo fuera a matar y ocupar su lugar. Lo de Suetonio con Calígula es fortísimo. Llegaremos a ello algún día, quizá en el año 2080, pero para que te hagas una idea, en la misma página en la que nos cuenta este tema del Rey de los Bosques, del sacerdote y demás, nos habla, primero, que ordenó degollar a un chaval por ser corpulento y guapo tras hacerle luchar con dos gladiadores, que un día se cayó y empezó a gritarle a la gente como un loco, que era amante pasivo de varios hombres, que un tal Valerio Cátulo proclamaba a gritos haber violado a Calígula y tener el cuerpo fatigado de darle tanta caña. Habla de incesto con sus hermanas, que invitaba a mujeres con sus maridos a comer y él se llevaba a las mujeres a otra habitación para acostarse con ellas, y después volvía y las criticaba delante del marido, su cuerpo, su desempeño sexual. También dice que despilfarró millones, todo en una página. Es una cosa loquísima. Pero bueno, me voy por las ramas, volvamos a Diana y volvamos a su historia. El geógrafo griego Estrabón también nos habla de este extraño método de sucesión. Nos dice: el sacerdote no es más que un esclavo fugitivo que ha matado con su propia mano al hombre previamente consagrado a ese oficio. En consecuencia, el sacerdote siempre está armado con una espada, mirando a su alrededor para los ataques y listo para defenderse. Siempre armado y siempre preparado. Es que me lo imagino desde primera hora de la mañana, mirando a todas partes, y de repente... Buenos días. Vengo a por lo del sacerdocio. Bajo el nombre de Diana Tifatina, era venerada en otro famoso santuario cerca de Capua. Allí en Capua existía una leyenda de una cierva consagrada a Diana, un animal de milagrosa longevidad, cuya suerte estaba ligada a la conservación de la ciudad. El 13 de agosto se celebraba el aniversario de sus templos del Aventino y de Aricia. En las fiestas del Aventino participaban de modo especial los esclavos y en las de Aricia las mujeres. Tras lavarse y peinarse cuidadosamente el cabello, acudían en procesión al bosque con antorchas encendidas y agradecían a la diosa su asistencia durante el parto. He leído que el sacrificio favorito de Diana eran las ciervas y que Júpiter se la lió parda una vez. Y aquí una pequeña anotación. Cuando leas mitología, leas autores clásicos, las andanzas de los dioses, sus aventuras sexuales, es posible que leas la expresión seducir. En el programa anterior te hablé del sol, cómo se transformó en la madre de su víctima para violarla, y ahora es Júpiter quien va a seducir a Calisto, transformándose en Diana.
Nos cuenta Ovidio que a Júpiter le encantaba hacer su ronda, mirar el sufrimiento de los mortales como si fuera la televisión, y se centraba principalmente en la zona de Arcadia. A pesar de que la tradición más extendida dice que Júpiter Zeus es de Creta, según Ovidio es de Arcadia. Pues mirando estas tierras, vio una muchacha y se quedó prendado. Y cito textualmente: «El fuego de la pasión le penetró hasta los huesos». Esta muchacha era Calisto, una ninfa que seguía a Diana y había hecho voto de castidad, pero esto a Júpiter no le importó. Calisto, cansada tras una mañana intensa en los bosques, se metió en una zona tranquila para descansar. Se quitó el carcaj, se despojó de su arco, se tumbó apoyando la cabeza sobre el carcaj, completamente sola e indefensa, y en ese momento aparece Diana ante ella, que no es Diana, es Júpiter. Intercambian algunas palabras para que Calisto mantenga la guardia baja y en ese momento Júpiter consuma la violación. Ovidio dice que intentó resistirse, pero ¿quién puede resistir en fuerza a Júpiter? El dios se fue por donde había venido y no tardó mucho en descubrirse lo que había pasado. Calisto quedó embarazada de Júpiter y al enterarse Diana la repudió de su compañía por haber perdido la virginidad. Le dio igual que la perdiera fruto de una violación. Pero si esto no fuera suficiente, Juno, en su venganza infinita y tratando a todas las ninfas violadas por Júpiter como si fueran amantes complacientes, cogió a Calisto y la convirtió en una osa. Hay otras versiones que dicen que fue Diana quien la convirtió en osa, pero Ovidio dice que fue Juno, y además describe el proceso de una manera muy gráfica. Juno agarró a Calisto de los pelos, la estampó contra el suelo boca abajo, y en ese momento sus brazos empezaron a llenarse de pelos negros, las manos a curvarse, a convertirse en garras y en patas, su boca se convirtió en un hocico y se quedó sin poder hablar. Como sucedió con Acteón, era consciente pero no podía hablar. Calisto acabó muriendo, pero Júpiter Zeus le concedió la inmortalidad transformándola en la constelación de la Osa Mayor. Y en un cuaderno de dioses dedicado a Diana, no podía dejar de mencionar como curiosidad la Diana que hay en la Gran Vía de Madrid, sobre la que se ha montado una historia que nada tiene que ver con lo que se puede encontrar en la mitología y que te invito a que escuches porque es muy interesante. Si subes la Gran Vía desde el edificio Metrópolis por la acera de la derecha, en el número 31, delante de una tienda de ropa que no patrocina este programa, te encuentras unas flechas en el suelo. Si miras hacia arriba, en la parte más alta de ese edificio, verás a la diosa Diana con sus perros y lanzando flechas. Esas dos flechas que hay en el suelo son 2 tiros fallados. Y si miras al edificio que está justo enfrente, verás una figura masculina con el brazo en alto y que parece que está siendo secuestrada por una especie de pájaro. Hasta ahí todo bien. Parece que ambas figuras guardan relación. Si buscas en internet te vas a encontrar la siguiente versión de la historia. Diana estaba locamente enamorada de Endimión, un joven pastor al que visitaba todas las noches. El romance entre ambos llegó a oídos de Júpiter Zeus, que enfurecido envió al ave Fénix para secuestrar al chaval y ocultarle de su hija para toda la eternidad. Y lo que vemos en la parte superior de esos 2 edificios es a Diana atacando al ave Fénix para que no se lleve a su amor. Esta historia del amor de Diana y Endimión ha sido repetida una y otra vez por web tras web, tras web, tras blog, hilos de Twitter, con tropecientos likes y tropecientos retweets, de todo. Pero es una historia que no encaja dentro de lo que es la mitología. Es una historia que ha sido puesta, un lore que ha sido inventado de manera lícita, le han querido dar un sentido. La escultora de esta Diana, Natividad Jiménez, quiso darle un sentido a la historia, se le dio un trasfondo, está genial, la escultura es muy bonita, pero esta historia es un invent. Pero vayamos por partes. Primero la escultura original, la del chaval y el pájaro. Si no es Endimión, ¿quién es? Para responder a esa pregunta, debemos irnos a principios del siglo XX y volver al edificio que nos abrió las puertas de Gran Vía, el edificio Metrópolis. Un edificio inaugurado en 1911 y que a través de una ilustración de José Izquierdo Durán del año 1917, en la que se ve la Gran Vía y el edificio en primer plano,
Si miramos la parte superior, veremos que la escultura que hay no es la que está actualmente sobre el edificio. Actualmente hay una Victoria alada, pero originalmente era Ganímedes, sobre el ave fénix, porque el edificio no era el edificio Metrópolis. El edificio era de la compañía de seguros La Unión y el Fénix. Según el mito, Zeus se enamoró de Ganímedes y lo raptó. Hay versiones que dicen que envió un águila, otras que se convirtió él mismo en águila, aunque aquí han puesto un fénix, por lo de La Unión y el Fénix. Ganímedes fue amante de Zeus, copero de los dioses, y acabó siendo ascendido al cielo con la forma de la constelación de Acuario. Si alguna vez te preguntaste por qué el símbolo de Acuario era un mozo echando agua o un recipiente vertiendo agua, aquí tienes la respuesta. Es Ganímedes, el copero de los dioses. Una vez que sabemos qué representa esa estatua, vamos a seguir sus aventuras. A principios de los años 70 del siglo pasado, el edificio fue vendido a la aseguradora Metrópolis y la escultura original fue llevada a la sede de la actual Mutua madrileña. La escultura, que está en la azotea del número 32 de Gran Vía, es una reproducción de esta que estaba en el edificio que luego se llamó Metrópolis. Es Ganímedes y un fénix, no es Endimión. Esta escultura estuvo sola durante muchos años, desde los 70 hasta el año 2017, que se puso delante la escultura de Diana. No tienen relación la una con la otra. La que se enamoró de Endimión fue Selene, que según leemos en Apolonio de Rodas era la propia Luna, una diosa titánide, hija del titán Hiperión, y es una historia muy bonita. Endimión era tan hermoso que la Luna se enamoró perdidamente de él, y él también estaba enamorado de la Luna. Si leemos a Apolodoro, nos dice que Zeus, lejos de oponerse y de enviarle un bicho para secuestrarlo, le concedió un deseo. Y Endimión eligió dormir para siempre, mantenerse joven e inmortal para estar junto a Selene, junto a la Luna. Ella le visitaba cada noche, él se despertaba, estaban en el monte Latmo y juntos tuvieron 50 hijas. No se aburrieron, no. Aunque ya te he dicho durante el programa que Diana y Selene acabaron siendo fusionadas por los romanos, concretamente Horacio, en el Carmen Saeculare, que compuso para celebrar la Pax Romana en los Juegos Seculares del año 17 a.C., la identifica con ella y la llama astro brillante del cielo, junto a su hermano Apolo, al que Horacio llama por el epíteto Febo, el brillante. Pero de Apolo te hablaré la semana que viene. Ahora quiero que recuerdes a Diana y tengas muy presente que cada vez que vayas a un bosque, la cazadora estará al acecho.